¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les ha ido estos días? Entonces, el mercado se ha empezado a esclarecer, ¿no? Entonces debemos tener eso muy presente, ¿no? ¿Ok? Yo solamente quiero saber si de aquí los presentes ya ha habido alguna persona anteriormente que ha estado en este webinar de este tema, ¿no? De estrategias intradiarias. A ver, hay varios que no. Perfecto. Perfecto. Entonces, si veo que la mayoría no hay ningún problema y empezamos rápido, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver, pero bueno, me voy a presentar yo, para los que no me conocen. Alonso Dorado, de Perú. Soy trader desde el año 2004, director de ABT Forex, una empresa dedicada a la consultoría y enseñanza de todo lo que es el mercado de divisas, gestionamiento de cuentas también. Y bueno, obviamente colaborador de muchos portales web y de empresas en todo lo que es el mercado de divisas. Las estrategias intradiarias, y voy a ir directo al grano, que voy a presentar aquí, que tengo aquí en esta PPT, son tres. La primera es la estrategia de los dobles ceros y los triples ceros. Esta es una estrategia que no necesita el uso de indicadores, ¿no? Más bien, simplemente usa el sentido común de que las zonas de dobles o triples ceros suelen ser zonas psicológicas importantes para el mercado. Normalmente la gente tiende a poner sus stops en zonas de dobles o triples ceros, ¿no? Por ejemplo, de repente algunos tenían operaciones de venta en el euro dólar, en 1.32 o en 1.33, en esa zona. Y seguramente han colocado su stop en 1.3400, es probable, ¿no? En 1.3400, una zona, un número que es un doble cero y que la mayoría de gente tiende a colocar sus órdenes por eso, porque es un doble cero o un triple cero. Lamentablemente los bancos conocen esa, por así decirlo, esa mala manía de los traders retail y aparte pues conoce cómo están colocadas las órdenes. Para operar esta estrategia de los dobles o triples ceros es bueno estar en gráficas de 15 minutos, ¿no? Idealmente, la media de la moving average, el promedio móvil de 20 periodos, de- debería estar por debajo del precio. Uno va a entrar en compra unos 5 o unos 10 pips por debajo de un doble o de un triple cero. Esto es para una operación de compra, ¿no? Y colocar un stop loss de 20 o 25 pips por debajo del precio de entrada. A ver, lo vamos a ver en una gráfica, ¿sí? Aquí yo quiero que ustedes vean, esta es una gráfica del dólar franco suizo diaria, diaria primero para ver cómo era el contexto inicial, ¿no? El contexto inicial era, fíjense bien, que durante abril y mayo del año 2010 el precio vino subiendo. Luego alcanzó un pico en junio y empezó a descender, ¿verdad? El 1.10, que es esa línea azul que tengo trazada, es una zona de triple cero. La última vez que el precio había tocado el 1.10 había sido aquí, donde tengo el cursor, la primera semana de mayo. La primera semana de mayo, aquí, fue la última vez que el precio había estado en 1.10. Luego subió, hizo unos máximos en 1.17 y cayó. A mediados de junio, a mediados de junio, el precio vuelve a acercarse a la zona de 1.10, es decir, un mes después. Un mes después vuelve a acercarse a la zona de 1.10. Entonces la zona de triple cero de 1.10 toma toma relevancia, ¿ok? Toma relevancia. Si solamente hubiese pasado una semana o 2 semanas de haber estado en 1.10, entonces esa zona no tiene relevancia, porque hace poco tiempo ya la tocó, ya estuvo ahí. En el ejemplo que les estoy mostrando, ya venía de hace un poco más de un mes que el precio no había estado en la zona 1.10. Entonces ahí sí toma relevancia. Cuando el periodo es mayor a un mes, toma relevancia esa zona. ¿Ok?
Entonces, ya sé que la zona de 1.10 tiene relevancia, o puede tenerla. Entonces paso a la gráfica de 15 minutos, el día en el cual el precio está cerca al 1.10. Fíjense que este día es un viernes, acá, donde tengo la cruceta, el cursor, ¿no? Fíjense que luego cierra el día viernes a este precio y el día lunes abre con un gran gap por debajo, ¿no? Abre más o menos a la altura de 1.10 con 40, 45 y el precio empieza a caer y se empieza a acercar al 1.10. La estrategia es muy simple. La estrategia lo que me va a marcar es de que en este caso yo debo programar una compra en 1,0995. 5 pips o 10 pips por debajo del triple cero o del doble cero. En este caso estoy entrando 5 pips por debajo del triple cero en 1,0995. Es el día 21 de junio del año pasado. Le programo un stop de unos 25 pips, digamos, o 20 pips, y el profit, el límite debe ser el doble, ¿no? En este caso es de 40 pips, ¿no? En 1.1035. Fíjense que el precio instantáneamente rebota y alcanza nuestro objetivo, ¿no? Y nos da ganancia. La relación beneficio-riesgo que estamos utilizando en esta operación es de 2 a 1. O sea, si vamos a arriesgar 20 es para ganar 40, si voy a arriesgar 25 es para ganar 50. La media móvil, sí, puede ser exponencial tranquilamente, es de 20 periodos. Eso es idealmente. En la práctica, yo la verdad es que no lo utilizo mucho. Sí, claro, las medias móviles casi siempre se usan al close, al cierre. Ahora, es algo ideal en la estrategia. En realidad es decorativa, porque casi siempre se va a cumplir de que el precio en estos casos va a estar, en este caso, por debajo de la media, en un caso de compra. Lo que ustedes están operando es, fíjense, ustedes están operando en contra del movimiento principal. El movimiento principal es bajista, pero como se está acercando con fuerza a una zona que es doble o triple cero, ustedes van a operar a la contra, pero obviamente con objetivos pequeños, ¿no? 40, 50 o 60 pips. Más no le pidan a la operación, porque recuerden que están en contra del movimiento principal. Ahora, para una operación de venta, sucede lo mismo, solamente que al revés. ¿Ok? Un ejemplo. Por ejemplo, esto es una gráfica del euro dólar. Fíjense dónde está el área sombreada, dónde están las flechas. Fíjense que la zona de referencia, la zona que a mí me importa, es la zona del 1.30. 1.30, ¿no? Por aquí. El 1.30, por aquí, donde tengo el cursor. Zona de triple cero. ¿Sí? Zona de triple cero. Ahora, fíjense cuándo fue la última vez. O sea, aquí es donde estoy marcando la operación que se me estaría dando. Pero antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que el precio estuvo en 1.30? En esa zona. La última vez que el precio había estado en 1.30, antes de esta operación, fue aquí, a principios de mayo. Es decir, 2 meses antes. 2 meses antes, el precio había estado en 1.30. Y luego de esos 2 meses, el precio no estuvo en esa zona porque cayó y luego se recuperó. Entonces la zona 1.30 es una zona que no ha sido muy tocada, no ha sido muy manoseada. Por lo tanto, tiene valor. Entonces, paso a mi gráfico de 15 minutos y el día que el precio se está acercando al 1.30, yo voy a prender mis alarmas y mis radares y me voy a percatar, voy a programar, perdón, una venta 5 o 10 pips por encima del 1.30. En este caso, unos 5 pips. Programé una venta en 1.3005, ¿no? A mediados de julio. Fíjense que aquí, en esta fecha, el 1.3005 es la línea azul y la línea blanca es el 1.30. Fíjense que en esta vela donde tengo la cruceta, el precio alcanza el 1.30, sube unos pips más, alcanza se activa mi operación programada y el precio instantáneamente
empieza a caer y a ceder, ¿no? Llega al objetivo de 1.30, el objetivo psicológico, y luego empieza a ceder. Yo aquí habría programado nuevamente un stop de unos 20 pips y un límite de 40 pips. Fíjense cómo el precio alcanza mi profit rápidamente, ¿no? Y me da salida en 1.29,65. ¿Sí? A ver, hasta aquí. Me gustaría saber si hay preguntas, si no han entendido hasta ahora muy bien la estrategia. La temporalidad es de 15 minutos en el cual hacen la operación, ¿no? Es el mejor gráfico como para verlo. Pero también lo podrían ver en 5 o en 5 minutos y sería indistinto. En cualquier par, a ver, yo diría que sí, que en casi todos los pares. En casi todos los pares. Oscar, ¿por qué se da vuelta justo ahí? Eh, como te digo, las zonas de dobles y triples ceros son zonas psicológicas importantes a la cual, imagínate, y regresemos al gráfico anterior. Imaginémonos que estamos antes de aquí, de esta fecha, que fue el 16 de julio, antes, ¿no? Antes. Imaginémonos que de repente, pues, 14, 13, 15 de julio, ¿sí? Estas velas anteriores, ¿no? Donde tengo la cruceta. Es muy probable que haya mucha gente que haya entrado en venta por estas fechas, por diversos motivos, ¿no? Técnicos, fundamentales, lo que sea, ¿no? Esa gente que está entrando en venta en estas zonas, en 1.28 o en 1.29, seguramente programan sus stops en 1.30, 0.0. ¿Por qué? Porque idealmente a la gente le gusta colocarlo en números redondos. Y los bancos tienen esa información. El mercado tiende a llevar el precio a esas zonas, pero luego instantáneamente rebota. La zona de doble cero no es tan fiable. A ver, la zona de doble cero no es tan fiable como el triple cero, pero la zona de doble cero toma mucha importancia cuando coincide con una zona de importante soporte o resistencia. Ahí toma el mismo valor que una zona de triple cero. Y aquí, por aquí tengo un ejemplo, me parece. Aquí hay un ejemplo, justamente. Dólar australiano. Miren, esta es una zona de doble cero del 9300, es doble cero, pero tiene la particularidad que esa zonita del 9300 ya había sido una resistencia anteriormente. Anteriormente a esta fecha donde tengo yo acá marcada la operación, en gráfico de un día, la zona de 9300 ya había sido una resistencia. Por eso sigue funcionando como resistencia esa zona. Fíjense que no solamente aquí, cuando se podría haber hecho esta operación, sino aquí también, acá y acá, ¿no? O sea, varias veces termina funcionando como resistencia. Entonces, cuando la zona de un doble cero coincide con una zona de resistencia o soporte, toma una importancia mayor. Ahora, si no coincidiera con un importante soporte o resistencia, la zona de doble cero yo no le tomaría mucha importancia. Las mejores operaciones son cuando utilizan un triple cero que ha sido, que durante algún tiempo no ha sido tocado con frecuencia, y ya acabo de decir hace un rato que por lo menos debe ser un mes, que durante por lo menos un mes esa zona no haya sido tocada. Y la otra posibilidad es que sea un doble cero, pero que coincida con una soporte o resistencia. ¿Ok? Eh, entonces aquí, para estas fechas, estoy viendo que se está acercando. Me acerco en gráficas de 15 minutos para verlo mejor. La fecha en la cual se activa la operación es aquí, en esta vela donde tengo la cruceta. Yo voy a activar una venta en 9305. Obviamente, porque el 9300 es una fuerte resistencia, ¿no? Zona psicológica. Entonces activo mi venta en 9305. Fíjense cómo el precio activa mi operación e instantáneamente cae, ¿no? Y luego de unas horas después me da salida en 92,65 con 40 pips de profit, ¿no? Recuerden que depende mucho del par, de qué par estén usando,
para buscarle 40, 50 o 60 pips de profit. Entre 40 y 60 pips es el objetivo, pero depende del par. Los pares que mueven más pips se les puede pedir un poco más. Los pares que son un poco más recatados, por así decirlo, se les pide un poco menos, ¿no? El dólar australiano y el euro dólar son pares que yo recomendaría no buscarle más de 50 pips. Y los pares que van con el yen, por ejemplo, eso sí les puedes pedir 60 pips. ¿Cuáles son las EMAs? Las EMAs de la gráfica pasada, Rafa, son la EMA de 10, 50, 100 y 200 periodos. Pertenecen a la estrategia del orden perfecto. Ok, hasta aquí. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Sí, de 10, 50, 100 y 200. Parece que no hay muchas preguntas. Arturo, no, todas son exponenciales, Arturo. 10, 50, 100 y 200. Es la estrategia del orden perfecto. La puedes encontrar en internet. Es una estrategia muy simpática. No es buena. No es como, a ver, yo diría, no es que no sea buena. No es como para que ustedes la operen, pero sí es una estrategia como para tenerla como referencia. Como, sí, no la recomendaría para que la operen, porque las entradas son muy tardías, pero sí es una estrategia como para tenerla como referencia, como filtro de otras estrategias. Obviamente en gráficos de 4 horas y de un día, ¿no? A ver, Ángel, eh, me gustaría terminar con esto, pero te digo algo. En el caso de hoy, ya vi esa gráfica y no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque me parece que en una vela anterior, el precio ha llegado a 1.33,96, me parece, o 33,97 fue el máximo. No llegó a 1.34. Quiere decir que la próxima vez que el precio llegue a esa zona de 1.36,96, llegue, o sea, al último máximo de hoy que ha hecho, seguramente lo va a romper con un poco más de fuerza, ¿no? Entonces la zona de ahí, el doble cero y 1.34, ya pierde relevancia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es lógica nada más, es lógica nada más. No, ahí hay que utilizar un poquito de criterio. ¿Cuáles son los pares más tendenciales para operar? ¿Con esta estrategia o te refieres en general? En general, los pares más tendenciales van cambiando, Dani, van cambiando, es muy cambiante. Antes, hace unos meses, los pares más tendenciales eran todos los pares que iban con el franco suizo. Y ahora están detenidos. Y ahora están detenidos, ¿no? Los pares que van con el franco están muy, muy quietos. Yo, hoy por hoy, un par que está muy tendencial es el euro yen, obviamente, y la libra yen. Pero ten en cuenta que en cualquier momento Japón puede hacer una intervención y se vuelta la torta. No porque vaya a cambiar la tendencia, sino porque esas intervenciones mueven 500, 600, 800 o hasta 1000 pips, te vuelan tus operaciones. ¿Se le puede combinar con los puntos pivots del día? Sí, se le podría combinar con los puntos pivots siempre que coincidan con esas zonas. Tú tienes que ahí que ajustarlo, pues que verlo. Ah, mm, prácticamente testearlo. Darte cuenta si hay efectividad. Y si la hay, pues tienes que ejecutarlo, ¿no? Otra estrategia se llama Defader. Es una estrategia diseñada para evitar operar los falsos rompimientos y solo tradear los verdaderos rompimientos. Vamos a ir de frente a la estrategia, ¿no? Inicialmente, idealmente te la explican con ADX y esto y lo otro, pero yo no le meto el ADX para nada, porque termina siendo inútil. Es price action nada más, es sentimiento de masa. Fíjense, el día 27 de septiembre, esta es una gráfica euro-dólar de una hora. Las líneas separadoras de periodo son de un día. Las líneas punteadas son de un día. O sea, cada un día se aparece la línea punteada. Entonces, fíjense que el día 27 de septiembre, aquí donde tengo el cursor, el precio hace un máximo, y yo le trazo el máximo en esta línea, 1.3506, y hace un mínimo durante ese día, en 1.3426. ¿Ok?
Lo que yo voy a esperar es que al día siguiente, el 28 de septiembre, un día después, el precio haga un movimiento en el cual rompa un mínimo o rompa un máximo del día anterior, lo que haga primero. En este caso, lo que primero hace es romper el mínimo del día anterior. Fíjense aquí donde tengo el cursor, cómo el precio rompe el mínimo del día anterior. Y lo tiene que romper por lo menos por unos 15 pips. Por lo menos por unos 15 pips. Ahora, luego de que lo rompe por unos 15 pips, ahí los escenarios se abren. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? El precio puede seguir cayendo, o el precio puede mantenerse en esa zona lateral, o el precio puede subir un poco. ¿No? Eso ya es indistinto, pasa de todo. En un día pasa de todo. Pero nos vamos a centrar en los días en los cuales se rompió el mínimo del día anterior por más de 15 pips y luego se dio la vuelta y fue a romper el máximo del día anterior, el máximo que también ya teníamos trazado. En este caso, en este ejemplo, el precio, fíjense cómo rompe el máximo del día anterior. Y lo tiene que romper por unos 15 pips también. Y ahí entro en compra. Si el máximo del día anterior fue 1.3506, entonces yo tengo que programar mi venta en 1.3521. En la línea azul, aquí donde tengo el cursor. ¿No? Y aquí sí, como el mercado o el precio está rompiendo con fuerza, porque ese segundo movimiento del día es el verdadero movimiento y es el movimiento que va con fuerza, le puedo pedir más pips a la operación. En este caso, unos 60 o 70 pips en el caso del euro dólar, ¿no? Y un stop de la mitad, 35 pips, puede ser tranquilamente. Un stop de 35 pips y un profit de 70 o 60 pips. En este caso fue 60 pips, ¿no? Y le doy salida en 35,81. Rápidamente me da salida. ¿Qué estoy operando? Estoy operando simplemente el verdadero movimiento. El verdadero movimiento del día 28 de septiembre, no fue el romper el mínimo, eso fue un amague. Fue un amague a lo Ronaldinho, un amague a lo Cristiano Ronaldo. O sea, fue un engaño. El verdadero movimiento fue el segundo, y ese va con fuerza. Cuando se da esta situación, tiene una efectividad bastante alta. Bastante alta. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. El mismo euro dólar, esta vez en octubre. Fíjense que aquí el día 4 de octubre. A ver. Una pregunta de Rafito. A ver, 29.0, el máximo de 29.09. A ver, primero, porque yo no sé cuál va a ser el máximo de ese día. No tengo la bolita de cristal. ¿Cómo saberlo? No lo sé. Segundo, testeando la operación, perdón, la estrategia, uno se va dando cuenta que la estrategia tiene una alta efectividad cuando no le buscas más de 60 o 70 pips en estos casos. Cuando no le buscas más de eso. Porque cuando le buscas más, 100, 120, no sé, pierde efectividad. Ya vas a encontrar muchas operaciones en las cuales el precio se regresa y no alcanza tu objetivo, ¿no? Esto es un base, obviamente, a un backtesting. ¿Ok? Entonces paso al siguiente ejemplo. El 4 de octubre yo tengo trazado el máximo y el mínimo del día. ¿Ok? El máximo fue 1.3805, casi en la apertura del día lunes, fíjense, porque casi en la apertura del día lunes, ¿no? La primera vela hace un máximo, luego hace un mínimo en 1.3666, ¿sí? Que lo tengo trazado aquí. Espero el día siguiente, y el día siguiente fíjense cómo el precio rompe el mínimo del día anterior por 15 pips o más, ¿no? Lo rompe y luego se da la vuelta. Cuando se empieza a dar la vuelta, ahí es cuando tengo que prender el radar y prestar atención. Y cuando veo que se está acercando al máximo del día lunes, que era 38.05, entonces aquí ya tengo que programar mi venta 15 pips por encima del máximo, en 1.38,20, que es la línea azul. Y ahí se activa mi operación de compra. Le pongo el límite en 1.38,80 y el stop
en 30 pips, ¿sí? Y fíjense que la operación pues termina siendo ganadora. ¿Ok? Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta. No sé, la gente está un poquito dormida, no hay preguntas. ¿Qué pasa, muchachos? A ver, Ariel dice todo muy claro. A ver, te creeré, Ariel. A ver. Entonces, sigamos con un ejemplo. Ahora un ejemplo de venta. Tengo el día 11 de octubre, par libra franco. Par libra franco. ¿Ok? El día 11 de octubre, que también es un lunes, fíjense cómo el precio hace un máximo y hace un mínimo. Lo tengo trazado aquí, tanto el máximo como el mínimo. ¿Sí? El día martes, el día siguiente, el precio rompe el máximo del día anterior, lo tiene que romper por 15 pips o más, fíjense que se cumple, y luego se da la vuelta y me quiere ir a buscar el mínimo del día anterior. Ya cuando se está acercando, pues obviamente programo mi venta 15 pips por debajo del mínimo anterior. En este caso sería aquí, en esta vela, en 1.52,77. 15 pips por debajo del mínimo del día anterior. El mínimo del día anterior había sido 1.52,92. Ok, entonces aquí se programa mi venta y fíjense cómo va con fuerza, ¿no? Y me da los objetivos que hubiese querido, ¿no? 60, 70 pips. ¿No? Fíjense que cómo ese segundo movimiento tiene fuerza. Va con fuerza porque es el verdadero movimiento del día. El primero fue un amague. Ahora, cuando hay noticias, se opera, es una estrategia que está un poco, digamos, alejada del factor noticias. Es decir, que probablemente, fíjense cómo este movimiento de acá, esta vela y esta otra vela de acá, como sube y luego baja, que probablemente esas dos velas sean producto de alguna noticia. O sea, alguna noticia, estoy aquí, no recuerdo esta fecha obviamente, estamos hablando de hace un año exactamente, así que no recuerdo la operación, pero viendo las velas me doy cuenta de que podría ser respecto a una noticia, este ejemplo, en el cual producto de la noticia durante 2 horas, en una hora subió y en la otra hizo esa vela que terminó cayendo, y luego, producto de la noticia, ¿no? Cuando ya fue asumida, el precio sigue la dirección del mercado, ¿no? Y termina cayendo más. Entonces, conclusión, las noticias van con esta estrategia, van con la estrategia, o sea, te van a ayudar a hacer esos movimientos. Y tú solamente tienes que entender la psicología de masas y ejecutar la estrategia sin complicarte mucho la vida, la existencia. ¿Por qué no programar la venta con el máximo de 3 días anteriores buscarías más pips? Martín, perdón, Ariel, eso que tú me estás comentando es una idea bastante buena. ¿Por qué no la pruebas? ¿Por qué no haces eso y cada vez que encuentres que se rompa un máximo de los últimos 3 días, operas en la dirección del mercado, o sea, del verdadero rompimiento, y ves cuánto PIB rinde, y lo testeas, ¿no? Y lo optimizas. No es una idea descabellada, al contrario, me parece bastante buena. A ver, Riasco dice, bueno, utilizar un stop loss de 30 pips. El stop loss en esta estrategia debe estar entre 30 y 40 pips. Entre 30 y 40 pips. Si quieres estar más seguro, ponle 40, pues. Ponle 40 y que tu objetivo sea 70, ¿no? En el caso del euro dólar, por ejemplo. A ver. ¿Por qué no programarla? Ah, ya. Digamos que la estrategia te permite entrar a favor de la tendencia después de un periodo de consolidación. Yo diría más bien que, como dije hace un momento, ¿no? Lo que hace la estrategia es llevarte a operar el verdadero movimiento del día. Porque a veces el primer movimiento es un amague, es un engaño. Tan simple como eso. Ahora, si aquí tú le quieres meter eh, un gráfico de 4 horas en el cual vayas con la dirección de la tendencia,
Entonces ya estás agregándole más factores a la estrategia que podrían beneficiarte si le haces un debido backtesting, ¿no? Si analizas, ok, utilizando una gráfica de 4 horas y viendo que la tendencia es de este modo, digamos, bajista, y digamos que es bajista en este ejemplo, en 4 horas, y justamente en una hora, el rompimiento que se da, el verdadero rompimiento es en venta. Ok, entonces la operación va perfecto. Y puede aumentar la efectividad de la estrategia. Y te puede ayudar a filtrar algunas entradas falsas. Todo suma aquí. Después de una noticia, el mercado siempre va como estaba antes, a su normalidad. Después de una noticia, pues pasan muchas cosas, Arturo. Puede pasar lo que tú estás diciendo, es una posibilidad. O puede pasar de que empiece un pequeño rally. Sí, puede empezar un pequeño rally, como en este caso, ¿no? Imagínate que esto fue producto de una noticia, ¿no? Una subida, una bajada, unas tasas de interés de algún banco, ¿no? Entonces, el precio primero reacciona de este modo al alza y luego termina cayendo, ¿no? Y luego te das cuenta de que se produce un pequeño rally, que no prosigue, porque fíjate cómo luego cambia la dirección, pero sí dura aproximadamente un día, ¿no? Lo suficiente como para que le cojas pips. Eh, sí, sí, sí. Yo diría que la mitad de las veces se puede regresar a la normalidad y otras veces pues se acelera, ¿no? A ver, ¿con qué pares operar? Esta es una estrategia que la pueden operar con cualquier par. ¿Es efectiva? Es muy efectiva. Yo diría que tiene una efectividad bastante alta, superior al 70%. Tienen solamente un pequeño defecto, que no se da con mucha frecuencia. No se da con mucha frecuencia, ¿no? Por par, unas 5 o 6 veces al año. Por par. Siempre hay que esperar el amague primero. Nunca operes el amague. Porque si estás operando el amague, estás buscando operar la primera rotura. Y esa primera rotura, no, o sea, se puede operar si estás utilizando otra estrategia, ¿no? Otra estrategia, ¿no? Con otros parámetros. Pero en esta estrategia, nunca. En esta estrategia lo que tienes que esperar es el segundo amague, porque es el verdadero. No todos los días son fiestas. Sí, lamentablemente no. Pero, a ver, 5 o 6 veces al año es poco para un par, pero tengan en cuenta que ustedes tienen una diversidad de pares. Y si de repente hoy el eurodólar no me la dio, o este mes el eurodólar no me la dio, de repente uno de los pares que va con el dólar sí, o de repente uno de los pares que va con la libra, o con el franco, con la corona, o con el canadiense, ahí está. La estrategia es bastante buena. Y sobre las acotaciones que hizo el señor Ariel, de que por qué no hacerlo con el máximo y el mínimo de un día, sino de cada 3 días. Realmente es una buena opción. Habría que testearlo. Habría que testearlo. A mí me da curiosidad. Ya desde ahora me da curiosidad. Me gustaría más tarde dar una chequeada en el MetaTrader y ver cómo va a primera vista, ¿no? Y si veo que va bien, pues lo testeo y me doy cuenta, ¿no? Así van apareciendo las oportunidades y nuevas estrategias, ¿no? Y fíjense que estas estrategias no usan indicadores, prácticamente, no las usan. Simplemente es psicología de masas. Y lo que les puedo decir es de que las mejores estrategias usan la menor cantidad de indicadores técnicos. O son en base a price action o son en base a psicología de mercado. Rias-Coff. ¿Cuántos pips al mes debo hacer para considerarlo muy bueno o excelente? Eso es muy relativo. Eso es muy relativo, Riascop, porque puedes ganar 200 pips al mes
o puedes ganar solo 50 pips al mes, y de repente la persona que solo gana 50 pips al mes gana más. ¿Por qué? Me explico. De repente la persona, imaginémonos que yo uso esta estrategia con bastante frecuencia y que se da con bastante frecuencia. Imaginémonos ese caso. Entonces mis profits siempre van a ser 60 pips o 70 pips. ¿Ok? Y uso una gestión del riesgo de 1%, digamos. De 1%. O sea, que mis stops son el 1% del tamaño de mi cuenta. Cada vez cada una operación. Entonces, como gano yo casi el doble, entonces casi siempre voy ganando el 2% por cada operación. El 2% del tamaño de mi cuenta. Sí, exactamente, ya Rafito sabe por dónde voy, ¿no? Tiene que ver con gestión de capital. ¿Con qué tipo de gestión de capital uses y en qué time frame lo uses? Porque puedes estar ganando solo 50 pips, pero mensuales, y suena poco, pero dependiendo de en qué time frame lo uses y con qué gestión de capital lo uses, esos 50 pips puede ser bastante. Así que es relativo. Lo que sí te digo, amigo Riascop, es que si estás aprendiendo trading, no te metas a operar en gráficos pequeños todavía, ¿no? Si vas a operar en gráficos pequeños, puedes hacerlo utilizando esa estrategia sobre todo. La estrategia de los dobles y los triples ceros es una estrategia que aunque parece simple, requiere un poco de experiencia para darse cuenta de ciertos detalles, ¿no? Como por ejemplo, lo que mencionó antes, creo que Ángel, de que el precio había estado cerca de 1.34, había llegado, ha hecho un máximo de 1.30, hoy 1.3397 me parece, y él preguntaba si todavía podía ejecutarse la operación porque estaba muy cerca y la siguiente vez podía llegar a 1.3400, que era un doble cero. Entonces yo ahí le respondí, no, porque ya llegó tan cerca del 1.3400 que es como que ya lo hubiese tocado, porque la próxima vez que seguramente llega a esa zona lo va a romper con más fuerza, entonces ya pierde relevancia ese doble cero. Esas son cositas, detalles que te los da la experiencia. Esta estrategia de los verdaderos rompimientos, en cambio, sí es una estrategia que no necesita mucho de eso, que entendiendo la estrategia la pueden aplicar con, con, con confianza. Entendiendo la estrategia, primero aplíquenla en una cuenta demo y luego aplíquenla en cuentas reales, ¿no? Pero si estás aprendiendo, empieza por operar en gráficos un poco más grandes, ¿no? Los gráficos pequeños con estrategias técnicas basadas en muchos indicadores, para la gente que está aprendiendo resulta bastante complicado. Ya ves, a Ángel ves, llegó a 1.3420 y de repente llega más, a 1.3430, 40 y te hubiese volado el stop, ¿no? Porque hubiésemos entrado en venta en 1.3405. Puede ser, ¿no? Una estrategia de canales. ¿Te refieres que esta estrategia es una estrategia de canales? Sí, yo creo que sí tiene algo de eso, tiene algo de eso. Incluso tú podrías diseñar una estrategia con bandas de Bollinger o indicadores basados en canales con este principio, de que el primer amague no lo opere, sino opere el segundo. Y lo podrías hasta hacer en gráficos menores, de repente. Pero todo es cuestión de probarlo, de testearlo. Ver primero que al ojo tiene cierta efectividad y luego testearlo, ¿no? Con 50 o 100 ejemplos y ver ahí si realmente rinde, ¿no? Pero yo te diría que esta de aquí va muy bien, corre muy bien, corre bastante bien, ¿no? Es una estrategia que yo enseño bastante también en los cursos y es una estrategia muy rendidora, muy rendidora. Un poquito menospreciada, porque como no se da con tanta frecuencia la gente la tiende a olvidar, pero está ahí y es bastante buena. A ver, me quedan pocos minutos, aproximadamente creo que 5 minutos como máximo. Voy a tratar de explicar una estrategia de contratendencia
de contratendencia. Carlos, la sesión está siendo grabada, así que vas a poder verla mañana ya en la página de FX Street grabada, así que no te hagas muchos problemas con esto. A ver, es una estrategia de contratendencia. Voy muy rápido, ¿ok? Voy muy rápido para explicar en 5 minutos para que entiendan la idea simplemente. Fíjense cómo aquí la tendencia del par es alcista, ¿no? Visualmente en esta gráfica ustedes pueden darse cuenta que la tendencia durante el mes ya de octubre está identificada como que es una tendencia alcista. Creo que cualquiera aquí lo puede ver, ¿no? Ok, aquí estamos en el euro dólar. Fíjense, aquí en las flechas me indican que yo estoy entrando en compra, en gráficos de un día. En compra, ¿por qué? Porque la estrategia técnica que tengo en esta gráfica me está dando señal de compra, ¿no? Aquí utilizo simplemente el concepto de que el indicador el Sapukai, tiene que cruzar la línea de cero hacia arriba con un buen ángulo de inclinación, que la flecha amarilla de compra aparezca simultáneamente y que el ADX, que es la línea, la línea celeste, está en el rango de 18 a 30. En ese momento yo tengo todo marcado como para entrar en compra, y además la formación de velas también es buena, porque fíjense que aquí hay una vela alcista de buen cuerpo, sin mechas prácticamente, y aquí hay otra vela también muy parecida, alcista. Al close de esta segunda vela hay un buen ángulo de inclinación, dos velas consecutivas alcistas. Es una formación de velas como para que yo pueda entrar en compra, según la estrategia que estoy usando en este ejemplo, en 1.29,90, en gráficos de un día. Entonces yo entro en compra y fíjense que la operación hubiese resultado bien, ¿no? Porque el par llega hasta 1.41, aproximadamente 1.42. La gran pregunta es, dentro de esa tendencia, que yo ya estoy dentro porque yo he operado en gráficos de un día, hay movimientos de contratendencia dentro de la tendencia. Hay pequeñas correcciones, es decir, ¿no? Y se pueden apreciar en 4 horas. Fíjense cómo aquí aparece en 4 horas la primera corrección, porque el indicador del Sapukai cruza por debajo de cero. Esta es la primera corrección que aparece, ¿sí? Entonces, esa esa corrección se puede operar, sí se puede operar con una estrategia de contratendencias, como por ejemplo, aquí ya le estoy haciendo un acercamiento. Fíjense que aquí la estrategia que estoy usando, pero esta vez en 4 horas, no es un MACD, es un indicador que se llama Sapukai Montaña. Es un indicador que uso yo. Fíjense que aquí mi estrategia me está dando señal de venta acá, al close de esta vela aquí, porque la estrategia, el indicador ya está en venta, fíjense cómo ha cruzado por debajo del cero, la flecha de venta, esta flechita aquí, ha aparecido, y el ADX está en el rango de 18 a 30, ligeramente está entrando justo en el rango de 18 a 30 del ADX. Entonces todo está dándome señal de venta. Y la formación de velas también es buena, porque fíjense cómo han venido velas consecutivas bajistas, y la última vela que me está dando la señal es una vela de buen cuerpo. Es una vela de buen cuerpo, ¿no? La mecha no es muy grande. Entonces yo voy a entrar en contratendencia aquí, voy a entrar al close de esta vela, voy a entrar en venta. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto voy a entrar en venta? Lo que marca esta estrategia es de que yo debería entrar en venta buscando la misma cantidad de pips del tamaño de la vela que me está dando la entrada. Como la vela tiene que ser una vela de tamaño regular, en este caso me parece que la vela así al ojo tiene unos 70 u 80 pips de tamaño, entre la mecha inferior y la mecha mayor y la superior. Entonces lo que yo voy a ir a buscar son 80 pips. ¿Cuál sería mi stop? 80 pips. Iría con una relación de 1 a 1. De 1 a 1. ¿Por qué? Porque voy en contra de la tendencia. Cuando yo opero con estrategias a favor de la tendencia, siempre tengo que buscar relaciones de beneficio-riesgo 2 a 1, 3 a 1, lo que sea, mayores.
Pero aquí voy en contra de la tendencia, entonces que la relación beneficio-riesgo sea 1 a 1 y que la entrada, perdón, el objetivo sea en tamaño, en número de pips igual al tamaño de la última vela que me está dando la entrada. Y que tiene que ser una vela de un tamaño significativo. O sea, si es una vela de 30 pips, 40 pips, no me sirve de nada, es una entrada que no le voy a tomar importancia. Pero si es una vela de 60, 70 o 80 pips, por supuesto que sí, ¿no? Y la relación va 1 a 1. Fíjense cómo en estos ejemplos, tranquilamente, todas esas operaciones de contra tendencia hubiesen salido bien. Esta aquí salió bien. Esta acá también hay otra, fíjense, donde tengo el cursor, ¿no? Porque la estrategia me vuelve a dar señal de venta y vuelvo a entrar en venta y fíjense, también me hubiese dado pips de ganancia, obviamente siempre respetando el 1 a 1. Y aquí también, acá también se vuelve a dar, ¿no? Y también hubiese salido ganador, ¿no? Simplemente yendo en contra de la tendencia, pero obviamente buscando recorridos pequeños. Y recuerden que yo estoy en compra en 1.29,90. En gráficos de un día yo ya había entrado en compra. Entonces, aparte de que me estoy ganando esos pips en gráficos de un día, puedo aprovechar las pequeñas correcciones que da el precio. ¿Ok? Perdóname por no haberme explicado más en esta estrategia. Al menos espero que la idea les haya quedado un poco clara. Sobre el indicador, me pueden mandar un correo y les puedo facilitar el indicador. Tampoco es un indicador tremendo, es un indicador simplemente que yo lo uso como referencia. ¿No? Tampoco vayan a pensar que es la panacea de los indicadores, ¿no? Aquí dejo mi correo. Entro cuando aparece la flecha de Yarará, pero el indicador, el Tapucay, ya debe haber cruzado el cero. Y ya debo haberme asegurado de que no hay un repinte. Eh, ¿A qué te refieres con las parabólicas? ¿Cuáles son las parabólicas? Ah, ¿te refieres a la parte de arriba, a la superior, de la derecha? Ah, el Parabolic SAR, perdón. El Parabolic SAR como viene por defecto. Sí, 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 perdón, discúlpame. No, es que es un indicador que ya no lo estoy usando en esa estrategia. Lo usaba antes para usarlo como referencia, pero ahora como, bueno, ya tengo bastante tiempo usándolo, ya no lo uso, por eso ya no lo tengo en el tab. Sí, como viene como por defecto lo usaba. Y el ADX es de 14 periodos. ¿En qué time frame es más confiable el Zapucay? 4 horas y un día. 4 horas y un día. Ahí es más confiable. En otro webinario grabado podrías explicar la estrategia. Sí, voy a tratar de explicarlo en otro webinar con bastante tiempo para que lo puedan entender. Eh, lo he explicado en webinars anteriores, pero obviamente ya hace varios meses. Lo vamos a dejar hasta aquí. Me he ido de tiempo. Espero que la sesión haya sido interesante para la mayoría. Ya he dejado ahí mi correo por si tienen dudas, alguna información. Recuerden que dictamos cursos, gestionamiento de cuentas, tutorías y señales. Pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Y visitar nuestra página web abtforex.com. Ok, entonces muchas gracias Vicky, muchas gracias a FX Street y gracias a ustedes. Les deseo buen día, buen fin de semana y buena suerte para los futboleros para el día de mañana. Entonces, hasta luego. Cuídense.